con todo. Y hoy el presidente se anotó el primer triunfo político después de 4 meses de gestión en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Pudo gritar los primeros goles el presidente Milei en la Cámara de Diputados con la media sanción de 2 capítulos muy importantes de los proyectos que había enviado, ¿no? El proyecto de ley de bases y el proyecto de ley de paquete fiscal. 2 capítulos muy importantes en lo que era un proyecto inicial de 600 artículos que terminó en 230 y pico artículos, pero que mostró la necesidad del presidente de dar una señal de que con una minoría intensa, pero minoría al fin, 40 diputados y solo 7 senadores, tenía capacidad de gestión política, es decir, de pasar leyes. Este era un reclamo clave, fundamental, por parte del Fondo Monetario Internacional, que le venía reclamando gestión política, y de los inversores, no solamente fondos de inversión financieros, sino los inversores en la economía real, que decían, bueno, ahora que Milei muestre, más allá de su sostén en la opinión pública, en las encuestas, que tiene capacidad de llevar a la institucionalidad, a la política, parte de su proyecto económico-político. Sin duda, para llegar a este resultado, Milei tuvo que negociar. Y de aquel nido de ratas o los memes tuiteados en los cuales aparecían como ratas los diputados o los senadores con fajos de billete, a los que acusaba de corrupción, de casta y del otro, hoy el presidente coronó, si se quiere, una negociación en la cual parte de la casta, Pichetto, por ejemplo, o Ritondo, llevaron adelante, o de Loredo, el radical, hoy más cercano al gobierno, llevaron adelante la negociación tanto de la ley de bases como el paquete fiscal. Incluso algunos dicen, negociaron y trabajaron más en el proyecto que los propios legisladores del oficialismo que tienen baja capacidad de gestión legislativa. Fíjense cómo salió el presidente tras la aprobación de la ley bases y del paquete fiscal con un tuit en el cual destacó y agradeció. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto. Se está refiriendo a los diputados de la oposición dialoguista. Después incluso hizo un tuit en el cual agradeció en particular a Ritondo y a Los Penato, los 2 diputados clave del bloque del PRO, y un comunicado de presidencia en el cual destaca la figura de 3 nuevos patriotas según la Casa Rosada, ¿no? De Loredo, el presidente del bloque de radicalismo, Pichetto, el presidente del bloque del peronismo federal, más una parte del socialismo y otros diputados, y obviamente el caso también destacó no solamente Pichetto de Loredo, sino el caso de Ritondo como presidente del bloque del PRO. Bueno, ¿qué se votó en el día de hoy, en la media sanción? ¿Qué es lo que se aprobó? Se aprobó la ley bases que con más de 140 votos, lo que tiene como capítulos fundamentales dentro de la ley bases es una reforma laboral, además un régimen de grandes inversiones, de incentivo para las grandes inversiones, además un capítulo para autorizar privatizaciones, poderes de emergencia al Ejecutivo, una ley de hidrocarburos, la reforma laboral y el régimen de incentivo a las grandes inversiones que para inversiones de más de 200 millones de dólares, hoy básicamente el sector minero, el sector de petróleo y gas, algún sector vinculado al agro, establece incentivos fiscales determinados, por ejemplo, pagar 25% del impuesto a las ganancias. 142 votos a favor, 106 en contra, 5 abstenciones.
Fíjense, esto era más o menos lo mismo que originalmente se votó en general a principio de año, con incluso 144 votos. Pero después de eso, a los que Milei llama hoy nuevos patriotas o les agradece su labor patriótica, en su momento los había tratado de traidores, de estar disfrazados con el discurso del cambio para seguir manteniendo la casta. Y esos mismos votos son los que hoy lo acompañaron para lograr su primer éxito legislativo. El paquete fiscal consta de cuestiones muy concretas, ¿no? La restitución del impuesto a las ganancias, un nuevo blanqueo, una moratoria y un nuevo esquema de bienes personales que también se votó en general con una cantidad importante de votos. En caso particular del capítulo, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, tuvo 133 votos. Ahí estuvo mucho más peleada la discusión. Vamos a ir ahora al móvil porque el gobierno acaba de anunciar que se suspenden algunos de los aumentos que estaban previstos ahora a partir de mañana, el 1 de mayo. El principal de todos era el aumento de combustibles como consecuencia de el aumento del impuesto a los combustibles, que iba a llevar nuevamente un aumento de las naftas y el gasoil entre el 7 y el 10% a partir de mañana. Esto se posterga para el 1 de junio, lo mismo que otros aumentos de precios regulados como la luz y el gas. Y todo indica que el gobierno lo que está buscando claramente es tratar de enviar la señal de que la desinflación avanza. Es decir, está esperando un 8% de inflación en abril y tal vez un número cercano al 5% de inflación en mayo. Y para eso necesita quitar del medio todos estos aumentos de precios regulados. Pero contame, Javier, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron con la votación en el día de hoy en la Cámara de Diputados? Hicimos un cuadro arbitrario, como corresponde, frente a estos análisis políticos respecto a un día muy importante para el gobierno. Ganadores. Obviamente ponemos al presidente... Ahora vení, Javi, vení, contame acá entonces a ver cómo es entonces esto. ¿Dónde vamos? Los ganadores de la ley bases. Sí. Obviamente ponemos al presidente, pero ponemos también al sector político que rodea al presidente, que le insistió de negociar, rosquear para que no volviera a pasar lo que pasó en febrero con la anterior versión extendida de la ley bases. Por eso ponemos a Karina Milei, que hoy estuvo en la Cámara de Diputados, también almorzó, ojo con este tema que ya desarrollaremos después, almorzó a solas con Victoria Villarroel, porque ahora viene el Senado de todo esto. Santiago Caputo, el asesor premium, uno de los también interlocutores para rosquear esta ley bases. Guillermo Francos, el hombre del Ministerio del Interior, de diálogo muy cercano, obviamente, con todos los gobernadores, todos los legisladores. Luis Toto Caputo lo puse como ganador, teniendo en cuenta que salió el paquete fiscal sin ninguna modificación, tal como todo lo que mandó el gobierno salió tal cual. Y Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, que pese a sus limitaciones con el reglamento, llevó la sesión, la maratónica sesión, bastante bien. Y lo puse a Miguel Ángel Pichetto, que vuelve a demostrar que es inoxidable, no le entra una bala, puede defender una cosa y al día siguiente puede defender lo contrario y sigue para adelante. Y consigue votos, gran parte de lo que se puede ser el villano para La Libertad Avanza y al otro día el héroe de La Libertad Avanza. Totalmente, pero tenés que hablar con Pichetto. Puede ser el vicepresidente, candidato a vicepresidente de Macri y el peronista que algunos kirchneristas tenían la idea de poder seducir para hacer un gran bloque opositor a Javier Milei. Exactamente. Pichetto siempre cae bien parado porque rosquea mucho. Y es clave en un Congreso que está muy atomizado y donde el oficialismo no tiene, como contaba recién, los instrumentos, la sapiencia para saber cómo llevar a cabo eso. Tengo a los perdedores. A ver. Los perdedores no necesariamente están en la Cámara de Diputados. Cristina Fernández de Kirchner es una perdedora que reapareció el sábado dando cátedra, que no queda bien parada con esta derrota legislativa. Tampoco el gobernador Axel Kicillof, uno de los duros, uno de los que también ya salió a defenestrar
la media sanción. Máximo Kirchner, que estuvo en la Cámara de Diputados en la sesión maratónica, ni pidió la palabra. Martínez, me estaba refiriendo, perdón, al presidente del bloque de Unión por la Patria, y a Miriam Bregman, de la izquierda. Pobre Bregman, la izquierda. Habla mucho en los discursos, pero ni siquiera consiguieron llenar la plaza de los congresos. No le pongamos acá a Gerardo Martínez a Germán Martínez. De la UOCRA, que no tiene nada que ver en esta Germán discusión. Martínez. Y es más, que incluso parte de la reforma laboral tiene algunos condimentos típicos del sistema de indemnizaciones, por ejemplo, de la UOCRA. De la UOCRA, ¿no? Y no cambia demasiado en los esquemas de los popes de la CGT, porque no le tocan, obviamente, los fondos sindicales, ni la ultraactividad, ni cuestiones fundamentales que defendían los popes de la CGT. Entonces, exactamente. Gerardo Martínez, por ahora, pese a la reforma laboral, sale indemne. Hice una tercera placa con los que quedan incómodos. Sí. Mauricio Macri. ¿Por qué? Alguien podría decir, no, pero Mauricio Macri ganó porque salió una reforma, una ley bases y un paquete fiscal que él en su gobierno no podría haber aprobado. Sí, es cierto, por eso no es, pero no lo pongo como ganador ni como perdedor, sino incómodo. ¿Por qué? Porque el PRO sigue adosado a la Libertad Avanza. Vota igual que la Libertad Avanza. Es el único bloque que votó todo igual que la Libertad Avanza. No hubo ni una disidencia, ni una abstención, nada. ¿Qué va a pasar con el PRO? ¿Va a ser absorbido por la Libertad Avanza? ¿La Libertad Avanza se va a quedar con todos los votantes del PRO? Presidente del PRO, Mauricio Macri, que sigue sin aparecer, más allá de la fundación, de la cena de la Fundación Libertad, sigue de viaje. Martín Lustó, presidente del radicalismo, ahora en el Senado, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer lo que hizo gran parte del bloque de Radical con Rodrigo de Loredo al frente, que votó casi todo? ¿Va a hacer lo que hizo Manes, que se abstuvo, y 4 legisladores del radicalismo que se abstuvo? ¿Cómo queda el radicalismo acá? No se sabe bien. Lo mismo de Loredo, que hizo un discurso encendidísimo, pero un discurso que parecía de un opositor, cuando en realidad estaba diciendo, no, vamos a votar todo, vamos a acompañar, pero no por el gobierno. A de Loredo le agradeció el presidente. Claro. Mirá, ¿querés escuchar lo de Loredo? Esto es una pieza oratoria extraordinaria de alguien que aparece hablando como un opositor, pero es oficialista. Este bloque no va a acompañarlos a ustedes, va a acompañar al pueblo de la República Argentina, que alberga una esperanza que la ha convertido prácticamente en una religión, porque es una fe y que ustedes han sabido consolidar con esa prédica biblia, que las tablas de Moisés, que el cruce del desierto, que la fuerza del cielo, pero la historia ya conoce, presidente, de quienes venían con la Biblia en la mano y lo esperaban con las tierras, le prometieron rezar, cerrar los ojos. Cuando los abrieron tenían la Biblia en la mano y se habían quedado con las tierras. ¿Qué votó? ¿A favor o en contra? Votó a favor. Sí. Votó a favor, digamos. Lo escuchás y decís, bueno, no, va a votar en contra. Es más, se levanta y se va. No. Dejaron la colita apoyada en el momento de la votación y levantaron la mano alta. No levantaron la manito. Esta vez fue voto nominal. Digo, es curioso. La tenés ahí a Silvia Los Penato, que también fue clave en el bloque del PRO. Exacto, también por eso fue agradecida por Milei. Sí, una diputada que en algún momento, por ejemplo, acompañó junto al kirchnerismo todo el tema de la despenalización del aborto. Exactamente. Y que en general tiene posiciones muy liberales, no conservadoras, en el término de derechos sociales, ¿no? Igualdad de género, paridad de género o ese tipo de cosas. Exactamente. Y fue la que argumentó a favor de por qué el PRO votaba junto con la Libertad Avanza esta media sanción de la ley bases. Hoy voy a darles mi versión libre de la teoría de la revelación, que explica por qué, aún atravesando el mayor ajuste económico del que tengamos recuerdo, la mayoría de los argentinos tiene esperanza de que podemos salir adelante y quiere que le demos al presidente esta ley. El gobierno del presidente Milei debería instar urgentemente a la justicia a que avance con esta investigación, para que no terminemos regalándole la mitad de YPF a los fondos buitres,
socios de los empresarios, amigos del kirchnerismo. Pero como el relato, por lindo que suene, no cambia la realidad, nos quedamos sin energía, con jubilaciones de miseria, con una masa salarial enorme, con 1 de cada 2 argentinos en la pobreza, sin ahorro, sin inversión, sin crecimiento. Esa es la herencia del relato, esa es la realidad que nos dejaron. Así llegamos hasta acá y desde acá tenemos que salir adelante. Para decirlo de una forma muy simple, esta ley no sería necesaria si no fuera para revertir la tragedia que produjo el relato kirchnerista. Bueno, el argumento es el cambio, hoy es Milei, es alejarse del relato y de las políticas del kirchnerismo, acompañamos, ¿no? Claro. Y así acompañaron todos los diputados del PRO.